Si alguien ha intentado solucionar el ejercicio, nadie. Hay un concepto ahí, está hablando del factorial. Sí, es probable que eso es el concepto que está faltando para poder desarrollar el ejercicio, ¿ya? Entonces, ahorita estaba revisando el que te pasé, ¿no? Dice n factorial es mayor que 2 a la n, para todo n que es mayor que 4. Entonces, podemos apoyarnos un poquito en lo que ya sabemos para resolverlo, o podemos también tener algunos conceptos de lo que es el número factorial, que justamente es lo que vamos a ver en este punto, que es el 5.2. Sin embargo, con lo que hemos visto hasta ahorita, en lo que era el principio de inducción completa, es probable que podamos resolver este ejercicio, ¿ya? Quiero que le den una última mirada y recuerden los pasos, ¿no? El primer paso era verificar si es verdad para el primer elemento del conjunto. Si es cierto, continúa al siguiente paso. Asumo que es verdad la hipótesis. La hipótesis es la afirmación que me están haciendo, que el n factorial es mayor que 2 a la n, ¿sí? Basándonos en esto, tenemos que determinar si es también válido para n más 1 en este caso, ¿sí? Entonces, sería lo que habría que demostrar, ¿no? Y para poder lograr este desglose tendríamos que ver un poquito lo que es el concepto del factorial y bueno, con esto ya podríamos solucionar el ejercicio. Démosles un paso entonces a lo que son las sucesiones numéricas. Vamos a explicar esto y si da el tiempo oportuno, pues podemos incluso demostrarle este ejercicio que está basado en el factorial, sino en la siguiente clase. Al principio vamos a ver si alguien lo ha resuelto con estos conceptos que ahorita vamos a ver. ¿Listo? Bueno, empecemos con lo que es el concepto de las sucesiones numéricas. Es más que todo un conjunto ordenado de números bajo una misma regla de ordenación. Yo le digo a veces que es un conjunto de números que tienen algo en común. Esa es una forma más simple de definirla, ¿no? Ahora, aquí está más claro el concepto porque dice que están bajo una misma regla de ordenación. Es que la sucesión numérica tiene un orden específico. Es importante el orden que tienen porque en un conjunto no es importante el orden de los elementos, ¿sí? Pero cuando hablamos de una sucesión, estamos hablando de un conjunto en el cual sí es importante el orden y el hecho de que todos los elementos que están ahí tienen una misma regla de ordenación, ¿sí? Entonces, normalmente cuando hablamos de sucesiones numéricas, estamos hablando de un concepto un poquito ampliado. Vamos a volver al punto anterior. Ok, estamos viendo un concepto ampliado en el cual cada elemento de la serie numérica tiene una posición específica y esa posición es clave porque la regla de ordenación que está mencionando la definición justamente se basa en la posición que ocupa el elemento en la serie numérica, ¿sí? Entonces, normalmente las series numéricas están dadas por números enteros, reales, naturales, etcétera. Sin embargo, la posición que ocupa cada elemento de la serie es siempre un número natural, ya que siempre empieza desde 1 hasta una posición máxima n, básicamente. ¿Listo? Cuando hablamos de sucesiones, al referirnos al primer término de la sucesión, le ponemos a sub 1, como estamos viendo acá, ¿sí? Vamos a ir apropiando algunos conceptos ya, a sub 1. Acá, por ejemplo, a sub n normalmente se utiliza para referir al término enésimo de la serie, es decir, el que está en la posición n. Asimismo, a sub k refiere al elemento que está en la posición k de la serie numérica. Ya, entonces básicamente existen varios tipos de series numéricas. En este tema vamos a ver algunos de ellos puntualmente para que podamos identificarlos. Normalmente cuando estamos queriendo resolver una serie numérica, nuestro objetivo va a ser descubrir las reglas de ordenación que tiene esa serie numérica, porque no nos las dan, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que descubrirla para poder intentar identificar la fórmula que genera el término enésimo, o por lo menos identificar cómo se está generando la sucesión numérica, ¿no? Cómo salta del primero al segundo, del segundo al tercero, etcétera, ¿ok? Entonces empecemos a ver
ah, algunos conceptos. Vamos a un minutingo. Algunos tipos de series numéricas más bien. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con este grupo. Este grupo es la primera, por favor, para el apunte, es la serie aritmética, ¿sí? La serie aritmética es una serie cuya regla de ordenación consiste en identificar qué valor constante se suma o se resta para avanzar al siguiente elemento en la serie. Esa sería la regla de ordenación. Entonces, una serie aritmética se caracteriza porque es una sucesión de números naturales que puede empezar en un valor cualquiera, impar, par, pero la cosa es que es un número natural. Y a partir de ahí se van generando una serie de cantidades numéricas, ¿sí? Hasta pues un término que está en una posición enésima, ¿no? Entonces, en este caso, como desconozco el término, estoy poniendo m, ¿sí? Y sin embargo, cada elemento es identificado por la posición, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Entonces, acá lo que estamos viendo es que esta serie aritmética está partiendo del como primer elemento en 3 y a partir de ahí se está saltando al siguiente y al siguiente y al siguiente, pero según la regla aritmética hay un valor constante que se suma o se resta para lograr el siguiente término de la serie. Si tú vas y te preguntas de 3 a 5 son más 2, de 5 a 7 es más 2, de 7 a 9 es más 2. Entonces fíjate que la regla de ordenación me está cuadrando con un más 2, ¿no? Es decir, que a cada elemento le sumo un más 2 para generar el siguiente elemento de la serie. Entonces, en este sentido, esta sí, por ejemplo, representa una serie aritmética, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un valor constante que tienes que sumar para obtener el siguiente término de la serie. En este caso, acá, por ejemplo, para saltar de 3 a 5 es más 2, ¿sí? De 5 a 7 es más 2, de 7 a 9 es más 2. Cuando este valor que está acá es un constante, entonces este ya es una serie aritmética. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Del valor constante que va a ir, porque si no es constante, no es una serie aritmética. Ya a eso me refería. Si, por ejemplo, esto me hubiera generado un 3 y acá en vez de 9 estaría un 10, yo ya no puedo decir que esto es serie aritmética, porque ya hay una variación. Entonces, tomen bien en cuenta el sentido de la serie. ¿Ok? Entonces, esta es la más conocida. Ya, entonces ahora vemos en la parte superior que está ahí definida ya la fórmula del término enésimo de esta serie aritmética. A ver, por acá está encerrado en cuadrito. Han calculado y determinado cuál es el término enésimo de la serie. Quiere decir que esta fórmula me calcula cuál sería el eneavo término de la serie. Si yo pongo en esta fórmula un 4, por ejemplo, y reemplazo donde está n por 4, esta fórmula me va a generar el cuarto elemento de esta serie. Pero, ¿qué variables son necesarias para ello? Bueno, el primer elemento dice a sub 1, miren, clarito. Entonces, ese es un valor que puedes tomarlo como constante porque está normalmente definido en la serie, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que la sub 1 es el 3. Entonces, es un dato conocido. Pero luego dice más n menos 1. N es el término que quieres generar. Es esta n y está multiplicado por el valor de D. El valor de D es la diferencia que existe de un elemento a otro en la serie. Entonces acá el D sería, en este caso, más 2.
¿sí? Ese puede ser un valor positivo o negativo en todo caso. Por esa razón es importante identificar el signo. Entonces, para esta serie que yo he armado, ¿cuál sería la- el término enésimo? Por ejemplo, tomando en cuenta para un M de, por ejemplo, 10, yo reemplazo en la fórmula que está acá arriba para encontrar el décimo elemento y seguro que lo voy a poder calcular. Sería que el A sub n, en este caso A sub 10, va a ser igual a sub 10 va a ser igual a, ok, el término 1 de la serie es el 3 más el n, que es el elemento que quiero generar, 10 restado de 1, multiplicado por d, d es la diferencia que hay de uno a otro, en este caso es 2. Esto significa que esto es igual a 10 menos 1 es 9, 9 por 2 es 18, 18 y 3 son 21. Entonces el término décimo sería el 21, ¿no es cierto? Entonces, la ventaja de las fórmulas es que con solo reemplazar el n, que es la posición del elemento en la serie, encuentro el cálculo, ¿no? De cuál es el término enésimo en esa posición, ¿sí? Entonces, esta es la serie que les comentaba, la más sencilla que existe, pero es la primera que tienen que tener en memoria porque la mayoría de las series tienen cierto comportamiento aritmético, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo donde está haciendo lo mismo, está tratando de encontrar el- un término n, ¿no? Está especificando que la sub 1 es 3, el n, el elemento que quiere encontrar es 4. Quiere ver si el término cuarto de la serie es realmente 9 seguramente. Y el D, que es el valor constante que suma resta, de 3 a 5 son 2, de 5 a 7 2 también. Entonces, por lo tanto, el D en este caso es 2. ¿Sí? Entonces ahí está un pequeño ejemplo de cómo está utilizando otra vez la fórmula para esta serie numérica, ¿no? Fíjense que esta serie, a diferencia de la que yo planteé al principio, empieza en 3, ¿no? Pero igual la fórmula en general le va a funcionar, ¿sí? Ahí vemos que está calculando exactamente el cuarto elemento como un 9, ¿no? Que era lo que estamos esperando, ¿sí? Ahora, las fórmulas, quiero comentar esto, las fórmulas de las series también se pueden demostrar, ¿sí? Esta fórmula que ahorita tenemos en pantalla, por ejemplo, yo la pudiera demostrar utilizando el principio de inducción completa, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente tratar de reflejar un poquito lo que dice la fórmula, ¿ok? Vamos a intentar hacer eso ya que estuvimos hablando la clase anterior del término enésimo, o perdón, del principio de inducción completa. Entonces intentemos acá ver si lo podemos demostrar utilizando el PIC. A ver, muy rapidito, vamos a ver. La fórmula es esa y está pidiendo la demostración de esa fórmula, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es ver si da para A sub 1, ¿sí? En este caso, el primer elemento de la serie, pongámonos una de ejemplo, ¿no? El A sub 1 es un valor constante, es un valor conocido, ¿cierto? Denme un segundo para preparar la pizarra. Entonces, esta es la serie numérica que teníamos. Entonces ahí vamos a intentar hacer la demostración. Bueno, en este caso, el A sub 1 es un 3. Es el primer elemento de la serie. Y tomamos ese como punto de partida, ¿sí? Primero, ok. Am, fíjate que si yo sé que la sub 1 es 3, la misma fórmula también me lo puede volver a calcular, ¿no? Fíjense que si yo, bueno, acá le puse 3 directamente porque acá estamos observando que es evidentemente 3. Pero si de todas formas le pasas la fórmula, por ejemplo, decís A sub 1 es igual al primer elemento que es 3,
más, estoy yendo a la fórmula acá, n menos 1. El n es 1, menos 1 es 1, multiplicado por la diferencia entre uno y otro, multiplicado por 2. Entonces, si tú resuelves esta operación, tenés 1 menos 1, 0, por 2, 0, más 3 es 3. Entonces, el a sub 1 es 3, evidentemente, también lo he vuelto a calcular. Ahora, este sería nuestro paso 1, ¿no? Sin embargo, nuestra hipótesis sería para a sub n, ¿no? Que yo puedo ponerle como directamente un k para no confundir con el enésimo término, ¿sí? A sub k que sea igual a la fórmula que me han dado, ¿sí? En vez de decir a sub n, estoy diciendo a sub k, igual a la fórmula que es a1 multiplicado por n, en este caso en vez de n va a ser k, menos 1 multiplicado por el d, ¿sí? Entonces ahí tenemos el término késimo, en realidad, ¿no? Está dada por la misma fórmula del término enésimo. Este, sin embargo, es nuestra hipótesis. Hipótesis que asumimos de que es cierta. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Ahí vamos a poner para k más 1. ¿Sí? Entonces ahora voy a agarrar y voy a decir, ok, si hay que demostrar para k más 1, voy a la fórmula general y donde está la n, acá, voy a reemplazarlo por k más 1. Entonces, a sub k más 1 es igual a sub 1 más, aquí dice n, ¿verdad? Entonces, en vez de n va a ser k más 1 menos 1, que ya lo estoy arrastrando en la fórmula, multiplicado por d, ¿cierto? Entonces, en este caso estoy simplemente reemplazando para el k más 1, ¿sí? Ahora, hay algo más curioso todavía, ¿no? Si estoy pensando en el a sub k, vamos a recorrer un poquito acá, sí o no que esto es cierto, que a sub k es igual al término anterior, perdón, a sub k más 1, va a ser igual a el término anterior, que sería a sub k, sumado de el d, ¿cierto? ¿Sí o no que eso es cierto? A ver, quiero que lo analice. El término a sub k más 1 es igual al anterior, que sería a sub k, sumado de d, que es la diferencia que hay entre uno y otro. Eso no es cierto, eso. No, nadie se da cuenta. ¿Es verdad o no es verdad lo que estamos afirmando ahí? Ahora, si eso es verdad, ¿en qué me puede ayudar eso a demostrar lo que estoy pidiendo demostrar? Si yo tengo esa fórmula, tengo también la fórmula a sub k, ¿verdad? Si recordamos un poquito el principio de inducción completa, ¿no? Recuerden que estamos utilizando siempre la hipótesis para demostrar lo que queremos demostrar, ¿cierto? Básicamente eso es lo que hacemos. Entonces, en este sentido, miren, acá sí tenemos, ¿sí? Tenés el término a sub k más 1 es igual a sub k más d. Fíjate que el a sub k era la hipótesis, ¿cierto? Y esa hipótesis está acá definida. Entonces voy a trabajar con eso, ¿sí? Porque la hipótesis asumimos que es cierta. Entonces, ¿qué significa? Que acabo de decir, en vez de a sub k, voy a ir a la fórmula y voy a decir, bueno, a sub k es igual a sub 1 multiplicado por k menos 1 por d. Ese es simplemente el a sub k, pero luego todo esto hay que sumarle de d. Entonces, aquí ya puedo hacer algunas cosas. Esto es igual a sub 1 multiplicado por k, ¿ok? Ay, perdón, acá la fórmula, fíjense, a sub 1 más, ¿sí? Acá la fórmula la estuve volcando un poco. El a sub k es igual a esta fórmula me refiero. Fíjense arriba, el a sub k es igual a sub 1 más, ¿no es cierto? No es por, es más.
Entonces ahí vuelvo a retomar como punto de partida eso y vuelvo a corregir acá. A sub k, ¿sí? El a sub k que está acá voy a reemplazar por esto, que es a sub 1 más k menos 1 por d. Y ahora aquí tenía esta colita que es el más d, que lo sumo también. Entonces ahora voy a empezar a desglosar. A sub 1 más k por d, ¿sí? Menos d, ¿sí? Ahí estoy multiplicando, más el d. Entonces esto igual a sub 1 más el d con el d se va, kd, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿a qué estamos llegando por acá? Que el a sub 1, a sub k más 1 es eso igual a sub 1 más k multiplicado por d, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, volvemos a revisar la fórmula. Ok, tenés el a sub k, que es igual a sub 1 más el k menos 1, ¿sí? Y multiplicado por d, el k menos 1, ¿sí? Más, decía acá la fórmula, no, perdón, por, ¿no? Multiplicado por d está aquí, por. Ahora aquí vamos a replicar esto. El a sub k más 1, aquí le hemos puesto, que es igual a el término a sub k, es decir, el anterior sumado de d, ¿sí? Entonces ahora estamos tratando de reflejar esto en la fórmula. Tengo el anterior, todo esto que está acá refleja el a sub k y le sumo d. Entonces ahora trato de desglosar a sub 1 más kd menos d más d. Ahí se van d con d y queda a sub 1 más kd. Entonces ahora vamos a tratar de ir a ver esto que está por aquí, ¿sí? Aquí habíamos dicho que, bueno, si la fórmula era esta que está genera acá arriba y yo quería encontrar k más 1, entonces decíamos a sub k más 1 es igual al primer elemento, a sub 1, más k más 1, que sería el elemento que hay que buscar. El elemento, este n, reflejaba el elemento a buscar, por lo tanto este k más 1 refleja el elemento a buscar que es k más 1. Entonces estoy respetando la fórmula, ¿ok? Continuaríamos con n, k más 1, menos 1 multiplicado por d. Entonces ahí voy a continuar desglosando. El a sub k más 1, entonces va a ser igual a sub 1 más. Ahora, ¿qué hacemos? Este k que está adentro, este 1 con el 1 se va a ir y va a quedar solamente el k multiplicado por d. Desglosando un poquito, digo a sub 1 más k por d, ¿cierto? Entonces, yo agarré la fórmula del término enésimo, y dije, ¿dónde está la n? Reemplazo por k más 1 y estoy llegando a esta fórmula para el término a sub k más 1. Fíjense que llegué a esto, ¿no? Para a sub k más 1. Por otro lado, también hice el enganche con el tema de que a sub k más 1 es el término a sub k más d, ¿cierto? Y a partir de esto, ¿por qué? Porque pues para llegar a 7, al 5 le sumo 2. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Si quiero llegar al término k más 1, quiere decir que tomo el término a sub k y le sumo el d, que es el valor constante que suma o resta. Entonces aquí tengo la definición de a sub k por la hipótesis, que es a sub 1 más k menos 1 por d. Ahí estoy sacando de la hipótesis, que era esto que asumimos que era cierto, y le sumo d. Desglosando un poquito, llego otra vez a sub 1 más kd. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo la demostración de que es cierto. ¿Por qué? Por este lado, ¿sí? Por este lado estamos viendo que he hecho un mero reemplazo, ¿no es cierto? Por este otro lado, ¿sí? Estoy asumiendo que si quiero encontrar el término a sub k más 1, entonces al término a sub k le sumo d. ¿Por qué? Porque el a sub k ya es algo que está aquí por hipótesis conocido. Entonces con eso llego a esto. Y esto que he llegado es exactamente el mismo resultado que haber hecho el desglose de la fórmula para los k más 1 elementos, ¿no? Entonces ambas coinciden, entonces se ha podido hacer la demostración. Entonces, las fórmulas también se las puede demostrar apoyándonos un poquito con el principio de inducción completa. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios ahora. Van a ver ustedes que esto también no es tan difícil.
Veamos otra serie. La serie aritmética es la más conocida, ¿ya? De hecho, la que ustedes aprendieron en el básico colegio cuando aprendieron a sumar, la primera que aprendieron fue una serie aritmética, porque era esta, ¿sí? ¿Por qué yo le llamo a esto serie aritmética? Porque en verdad tiene el desglose que hemos indicado, ¿no? Para ir de 1 a 2, ¿cuánto le sumas? De 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Fíjate que le sumas siempre un valor constante que es más uno. Más uno, más uno, más uno, más uno. Entonces, es una, definitivamente los números naturales son una serie aritmética, ¿ya? Lamentablemente no es el único tipo de serie. Vamos a ver en el siguiente punto. La siguiente es la serie geométrica. Esta tiene un crecimiento geométrico, también se lo puede graficar a esta serie. Ya, ahora recuerden ustedes de que vamos a tratar de sacar una fórmula para un término enésimo y que también lo podemos demostrar utilizando un poquito lo que es el principio de inducción completa, ¿ya? En general, la serie geométrica funciona ahora multiplicando por una razón constante. Ojo que ahí podemos decir incluso dividir. Así como la aritmética suma o resta, la geométrica multiplica o divide a un valor constante. Entonces, esta tiene un crecimiento un poquito más rápido, ¿no? Como que muy rápido saltas de un elemento a otro. Aquí tenemos el desglose de la fórmula. El término a sub n es igual al primero por r, que es la razón que se multiplica de manera constante. ¿Te acuerdas? En la serie aritmética era una d que se sumaba o se restaba. Bueno, acá se multiplica por una r razón y esa está elevado a la potencia n menos 1, que es uno menos que el que se quiere encontrar, que estamos viendo acá. Entonces, igual acá siempre estamos refiriendo al término enésimo como a sub n, a sub 1 al primer elemento, n el número de elementos de la serie, y r la razón del valor constante que se va a multiplicar o se va a sumar en cada paso. O, perdón, se va a multiplicar o dividir, ¿no es cierto?, en cada paso. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta serie y yo les preguntaría cuál es la secuenciación en esta serie. ¿Cómo salta de 1 a 2, luego de 2 a 4, de 4 a 8 y de 8 a 16? Sumando. Pero ¿cuánto sumas? Multiplicando por 2. Es que si sumas, no vas a tener un valor constante, ¿no? Por decirte, acá si sumo más 1, llegas a 2, pero acá tendrías que sumarle 2 para llegar a 4. Acá tendría que sumarle 4 para llegar a 8 y aquí tendrías que sumarle 8 para llegar a 16. Y la regla dijo que es un valor constante único. Entonces lo que él dice está más cerca, ¿no? Dice multiplicando por 2. Eso sí sería un valor constante, porque 1 por 2 llega a 2, 2 por 2 llega a 4, 4 por 2 llega a 8, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces aquí ya está más cerca porque es un valor constante que se está multiplicando. Entonces en este ejercicio la R justamente es el 2 que está acá, ¿sí? La R o razón. Entonces, si nosotros probamos para un elemento de la serie, también va a funcionar, ¿cierto? Porque el primer elemento de esta serie es 1. La razón es 2, pero ese 2 R tiene que ser llevado a n-1. Como yo quiero encontrar el primer elemento, entonces 1 menos 1 es 0. 2 elevado a la 0 es 1. Multiplicado por 1 es 1. Entonces, para 1 está funcionando sin ningún problema, ¿no? Ahora, se puede hacer también la demostración similar a lo que vimos en el caso anterior, pero ahora vamos a trabajar directamente con la fórmula. Veamos para el término enésimo, por ejemplo, cuando A es, por decirte, 5. ¿Será que lo puede calcular? Veamos. El término A sub 5 va a ser igual por fórmula al primer elemento de la serie, que es el 1, multiplicado por la razón es 2, pero este 2 tiene que estar elevado a la potencia de n menos 1. La potencia va a ser 5 menos 1. ¿Por qué esa potencia? Porque estoy buscando el término quinto, ¿no? Y esto aquí va a ser igual.
5 menos 1 es 4. 2 a la 4 es 8. Por 1, 8. Sí, a ver, perdón. 5 menos 1 es 4. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Sí, me faltó una. Y 16 por 1 es 16. Entonces, 16 es la sub 5. Entonces, en este caso también se observa que en esta serie el quinto elemento es 16, ¿no? Justamente lo que se busca. ¿Ok? Entonces, la serie geométrica es una serie que tiene un crecimiento en orden geométrico, se le dice, porque se duplica en todo caso, ¿no? Se está multiplicando o está creciendo bastante rápido el orden. De uno en 4 posiciones y está en 16, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta a la hora de analizar. Primero, identificar la serie numérica que tienes. Entonces, ahorita ya hemos visto dos técnicas, analizarla como aritmética, analizarla como geométrica, y si son de este estilo, tenemos una fórmula que la define de manera específica, ¿no? Con esta fórmula, ¿qué es lo que calculamos? Ojo, tomen en cuenta siempre lo que estamos encontrando. El término enésimo de la serie, ¿ya? El término enésimo. Veamos otro tipo. Esta otra se llama serie que factoriza. Bueno, se basa en el factor común. Dice, los términos son potencia de algún número natural. Esa es otra de las características que hay que anotar, ¿ya? Los términos son potencias de algún número natural. Incluso la anterior serie, si tú revisas 1, 4, 8, 16, parece que están relacionados también con una potencia, ¿cierto? Entonces, esta sería la fórmula del término enésimo en caso de que te encuentres con una serie que factoriza, donde acá tenemos al n, que es la posición que quieres calcular, ¿sí? El elemento de la serie calcular, elevado a p, ¿sí? Esta es la potencia. La potencia puede ser otro número natural, un 1, un 2, un 3, es una potencia desconocida, pero es un número entero. Y luego dice, hay que restarle una r o razón, ¿sí? Entonces aquí veamos la definición. El término P es la potencia a la que hay que elevar. Y el término R es un elemento a restar dentro de lo que es la serie. Ahora sí o sí va a ser un constante. Veamos un ejemplo de esta serie. Si tú miras esta serie, eh, parece que todos son potencias ¿de qué? Del número, ¿cierto? Porque 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, ¿sí? 2 al cuadrado es 4 y 2 a la 0 es 1. Entonces, como que estos valores están relacionados con la potencia de algo. Fíjense que 2 elevado a la 0 es 1. 2 elevado a la 2 es 4. 3 elevado a la 2 es 9. 4 elevado a la 2 es 16. Y 5 a la 2 es 25. Entonces, según la fórmula, el NP y R tienen que ser únicos. Vamos a empezar con N y P. Misma base, misma potencia, ¿cierto? Lo que va a cambiar es simplemente, perdón, la potencia es P, pero N, ojo, el N que es la base, está relacionado con la posición del elemento en la serie, ¿sí? Entonces ahí está el N con N. El R puede estar o no presente porque puede ser cero también, ¿sí? Si es cero no se va a notar, pero puede ser también otro número más grande que cero. Sí, en este ejemplo puntual que tenemos aquí, el R me parece que es cero. ¿Por qué? 5 al cuadrado es 5. Ah,
Posicionemos, me olvidé. La clave para analizar una serie numérica es las posiciones de cada elemento en la serie. Porque sin posicionamiento, normalmente no vamos de un lado al otro de manera ambigua. Entonces, la posición del elemento en la serie es la base, ¿no? Acá estamos viendo eso, excepto aquí, ¿no? No la había puesto, porque evidentemente de 2 a la 0 es 1, pero si me voy porque la base es la posición del elemento, pues no hay ningún problema tampoco, porque acá la base es 1, a la 0 también es 1, ¿sí? Entonces ahora está mejor. Tenemos la base que estamos tomando, que es la posición del elemento en la serie, y la potencia es P, en este caso, eh, tendría que ser un valor constante, ¿no? Ahora vamos a revisar qué pasa con P. Es 2, es 2, es 2, es 2. Acá es 1. No, sigo mal aquí, ¿no es cierto? Entonces, pero pues creo que no hay problema en poner que este en vez de 0 es la potencia 1, porque 1 a la 1 también es 1. Entonces ahora sí me cuadra, ¿no? La base es 1, oh, perdón, 1 al cuadrado sería, ¿no? La potencia es 2. Ahí. Entonces ahora sí me cuadra. Tengo la base, que es la posición del elemento que quiero calcular, 1, 2, 3, 4, y la potencia es P, un valor constante siempre, sí, siempre estoy elevado al cuadrado y me cuadra todo bien. Ahora, el valor R, por ejemplo, no lo voy a tomar porque es como si fuera un cero, porque fíjate que 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 2, 3 al cuadrado es 9 y así sucesivamente. Entonces aquí en esta fórmula, nosotros sin ningún problema podemos ahora calcular, por ejemplo, el término, acá tiene hasta el quinto, vamos a ver el sexto, por ejemplo. El término 6, según la fórmula, es igual a n 6 elevado a la potencia, que en este caso es al cuadrado, restado de un r que en el anterior momento dijimos que iba a ser 0, menos 0. Y eso sería igual a 6 al cuadrado, es 36, menos 0 son 36. Entonces, eso sería lo que yo acá tengo. ¿Sí? Entonces la fórmula se está agarrando sin ningún problema. Y ese es el poder de la fórmula del término enésimo, ¿no? Yo, miren, puedo generar ahorita, solo reemplazando la fórmula, el término cienavo, porque es el término cienavo, va a ser igual a 100 elevado al cuadrado menos el 0, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de calcular el anterior, me refiero. Para tener el término cienavo, no necesito haber calculado el término 99, ¿no es cierto? Entonces, ese es el poder del término enésimo en una serie numérica. Entonces, ahorita la forma que tienen las series que factorizan normalmente están basados en que son una base que se va moviendo de acuerdo a la posición elevada a una potencia. A veces no es tan fácil de encontrar esta serie porque el valor R, acuérdense que es un constante que suma o resta el valor real de la serie numérica, ¿no? Entonces, a veces por eso es que no lo nota. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito la serie cuadrática. Ok, el concepto de serie cuadrática viene del nivel que tiene. Fíjense que tiene nivel 2. Ahora, aquí la serie cuadrática tiene esta forma o apariencia. N cuadrado más bn más c. Entonces, las fórmulas para la serie cuadrática ya están definidas. Solo que ahora les voy a mostrar cómo se las define para que noten, por ejemplo, cómo identificaron esta fórmula y cómo podés proceder ante el análisis de una serie desconocida, porque tú no sabes de qué tipo es, ¿no es cierto? Bueno, normalmente intentamos ver si es aritmética, si es geométrica o si es una que factoriza.
Luego, en el caso de una cuadrática, también hacemos este proceso. Mire, tú dices, la fórmula está acá, ¿sí? Y en esta fórmula dices, bueno, si n fuera 1, la fórmula que está acá arriba va a quedar en a más b más c, ¿cierto? ¿Qué pasa si n es igual a 2? Reemplazo 2 en la fórmula y ya tenés 4a más 2b más c. ¿Qué pasa si el valor n es 3? Reemplazando 3 en la fórmula, te quedas con 9a más 3b más c. Cuanto más elementos tengas, mucho mejor, más claro va a estar la definición de la serie que estás analizando. ¿Ok? Miren, pudo haber hecho más. De hecho, uno más hubiera sido buena idea, pero me voy a detener con solamente hasta n igual a 3. Y ahora los voy a poner en orden. Fíjense que esto que calculé acá era para n igual a 1. Y este otro que calculé es para n igual a 2. Y este último para n igual a 3. ¿Sí? Entonces tengo reemplazado el primer elemento de la serie, aunque esté en función A, B, C, el segundo y el tercer elemento de la serie. Y ahora voy a proceder como si fuera serie aritmética. Voy a hacer la resta entre el segundo con el primero. Al hacer la resta del segundo con el primero, ojo siempre del mayor al menor, 4a menos a, 3a. 2b menos b son b. C menos C se van. Entonces, fíjate que en esta primera resta se ha perdido una incógnita que era C. Hagámoslo otra vez. 9 menos 4, 5A. 3B menos 2B es B. Y C con C se van. Entonces, ¿qué he encontrado? Ahorita hemos encontrado como que el primer nivel, que sería este y este. ¿Sí? Es como que fuera nuestro primer nivel. Ok, y hacemos ahora un intento más. Tenés el 5a con el 3, 5a más b menos 3a más b. 5a menos 3a queda el 2a. B con b se van. Entonces te quedaste solamente con el 2a. Y este otro, le vamos a decir que es de segundo nivel. Ok, entonces ya lo tengo por niveles. ¿De qué me sirve eso? Las fórmulas que hemos encontrado son lo que estábamos buscando. Necesitamos la fórmula que diga que en el primero, segundo y tercer nivel tenemos la equivalencia completa. ¿Y a qué me refiero? A esto. Esta es la fórmula del primer nivel. Esta es la fórmula del segundo nivel. Y esta otra es la fórmula del tercer u último nivel. Al decirle cuadrática, le estamos diciendo que en una segunda intento íbamos a encontrar a una serie aritmética. Me hubiera gustado haber hecho más elementos para n igual a 4, por ejemplo, aquí, para que ustedes noten lo que está pasando aquí en este nivel. Acá salió 2a, pero lo ves una sola vez, ¿sí? Si hubiera hecho un n igual a 4 acá, me hubiera aparecido otra vez más, me hubiera salido otro elemento por acá, ¿sí? Para ensayando estos otros dos. Y yo les aseguro que ahí hubiera salido otra vez 2a, que es la fórmula en ese segundo nivel, ¿sí? Entonces, la serie aritmética decía que se suma o se resta un valor constante. La serie cuadrática dice, en el primero, segundo nivel, en este, encuentras un valor constante que siempre va a ser el mismo. En este caso estoy esclareciendo que no podemos ver eso claramente porque no hice para n igual a 4, es decir, sacar más elementos para que esto salga más completo. Entonces me quedé solamente con uno, pero ahora estoy asumiendo de que si hubiera habido más, este también sería 2a. Sin embargo, pese a esa deficiencia,
lo que nos importan son las fórmulas marcadas con rojo. Esas fórmulas las vamos a utilizar para resolver cualquier serie cuadrática que tengamos. ¿Ya? Veamos el ejemplo, cómo lo aplicamos. Hay esta serie, vayan observando, la serie es 4, 12, 26, 46. Es una candidata a ser serie aritmética. Para verificar si es serie aritmética, se está haciendo la resta, el segundo del primero y así sucesivamente. 4 más 8 a 12, 12 más 14, 26, 26 más 20, 46. El primer nivel ya está hecho. Falta el segundo. De 8 a 14 más 6. De 14 a 20 más 6. Entonces, en este segundo intento, ¿sí? Segundo nivel que les vamos a decir, recién estoy encontrando un valor constante. Miren acá, es 6, 6, 6. Si hubiera más, sería siempre 6. ¿Sí? Entonces, estoy encontrando un valor constante que se suma, en este caso, a la serie. Entonces, ahí es donde decimos es una serie cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque en el segundo nivel me está saliendo la famosa serie aritmética. ¿Y de qué sirve eso? Bueno, las fórmulas que teníamos en esta parte superior son las que ahora necesitamos. ¿Por qué? Porque este 2a es equivalente a 6, ¿sí? Miren, por favor, la relación que se está haciendo. El 2a es equivalente al 6, cualquiera de estos. Y eso está aquí. ¿Ok? Entonces, 2a igual a 6. Despejo el valor de a, me quedo con que a es igual a 3. Entonces, hasta ahí tengo la primera ya despejada. Voy con la otra. 3a más b. 3a más b es igual a 8, ¿no? 3a más b es igual a 8. Entonces, 3a más b es 8. Y como ya sabemos que c es igual a 2, a ver, ¿dónde estás? A más B más C, 2A, perdón. 2A más C, 2A era igual a 6, ya teníamos el valor de 3. Y ahora tengo 3A más B igual a 8. ¿Qué valor tengo? Tengo el valor de A, ahí está. Reemplazo el valor de A, 3 por 3 es 9. El 9 se va al otro lado. 8 menos 9, menos 1, ya sería el segundo valor. Y luego finalmente A más B más C es igual a el 4. ¿Sí? Entonces A más B más C igual a 4. Y esto se puede resolver porque tenemos el dato de que A es igual a 3 y que B es igual a menos 1. Entonces 3 menos 1 es 2 positivo. Este 2 positivo va al otro lado a restar y queda 4 menos 2 es 2. Entonces el C queda con el valor del 2, ¿no? Entonces ahí está una serie cuadrática. Se parece a la aritmética un poco, solo que esta logra tener el constante al analizar el segundo nivel en el cual pudiera aparecer esa sucesión tipo aritmética. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos calculado A, B y C, lo único que hay que hacer ahora es ir a la fórmula general. De acá se va acá, para lograr reemplazar y encontrar el cálculo del término enésimo, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hago? Donde está A, reemplazo por 3, el B por menos 1 y el C por un 2. Veamos. Ahí está reemplazando, ¿sí? A, B, C. Y luego dice, esa fórmula que encontramos, ABC, fíjense, al reemplazar ABC, esta fórmula es la fórmula de la cuadrática para esta serie. Fórmula la serie era 4, 12, 26, 4, 12, 26, 46. ¿Ok? Entonces esa fórmula 3n cuadrado más n menos 2 me puede calcular cualquier elemento de la serie. Vamos a intentar revisar, por ejemplo, el cuarto elemento de la serie es 46. Quiere decir que al reemplazar en esta fórmula donde está la n por el 4,
El resultado me debe salir 46. A ver, 4 al cuadrado es 16, ¿sí? Vamos a calcularlo rapidito por acá. 4 al cuadrado es 16. 16 por 3 son 48. Menos 4 que era el n que hay que restar, más 2 son 46. Entonces aquí estamos viendo que evidentemente calcula perfectamente la fórmula el término enésimo, ¿cierto? Entonces, con este conocimiento que hemos visto del cálculo del término enésimo, me voy a adelantar un poquito, lo que vamos a ver más adelante, que es la teoría de sumarizaciones. Los elementos de una serie los puedo sumarizar. ¿Con qué objetivo? Bueno, de repente ponderar, hallar un promedio, etcétera. De todas maneras, acá les voy comentando. Si yo quiero sumarizar los n términos de una serie numérica como esta, que está representado a través de una fórmula, ¿ya? Puedo hacer uso de introducir adentro de este el operador del sumatorio, que es este que estamos viendo acá. Y dice este sumarizar desde un n en 1 hasta un valor de k, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere que sumaricemos? Todo esto que está aquí adentro, porque esta fórmula es para el término enésimo, pero al introducir el concepto del sumatorio dentro de él, la fórmula se puede sumarizar, ¿sí? Ahora, esto es nada más como una cuotita introductoria, porque más adelante hay un subtema que se refiere a sumatorios en series. Entonces ahí los vamos a volver a sentar un poquito más, pero de ya les digo, no solamente pueden calcular el término enésimo, como lo hemos hecho aquí, con 3n cuadrado menos n más 2, sino también podemos sumarizar con una fórmula y donde el cual vamos a necesitar obviamente conocer las reglas de cálculo que tiene esa fórmula del sumatorio, ¿sí? Esa la han debido ver en colegio. Sin embargo, para poder utilizar este operador de sumatorio, necesitamos conocer algunas reglas, ¿sí? Algunas reglas de cálculo. Y eso lo vamos a ver en un subtema más adelante. ¿Listo? Por ahora está a nivel introductorio nada más para que lo recordemos luego. Bien, entonces esa era la serie cuadrática. Ahora, un poquito la historia se pone complicada porque a veces, intentando analizar una serie como cuadrática, no hemos llegado en el segundo nivel a encontrar un valor constante, como en el ejemplo anterior, que era 2a, 2a siempre, ¿no? Si no hemos logrado, tenemos que hacer un intento nuevamente, ¿sí? De volver a restar en un tercer nivel el segundo del primer elemento y así sucesivamente. A ver si en esto nuevo intento ya me encuentro con una fórmula única para que yo diga que tengo la fórmula de la serie cúbica. ¿Por qué le llaman cúbica? Porque en el tercer nivel recién se encuentra un valor constante que suma o resta como una aritmética en el tercer nivel. Lo que acá estamos viendo que dice ANQ, ¿no es cierto? N cuadrado más N más D. Entonces, estamos viendo como que se le subió un nivel más y eso ha hecho que aumente una incógnita, en este caso la D, que sería el término independiente que está por acá. Ok, empecemos a hacer la misma historia, ¿sí? ANQ o N al cuadrado, ¿qué hacíamos primero? Para N igual a 1, ¿sí? Si reemplazo n igual a 1 en la fórmula, me quedo con todo esto. Para n igual a 2, si reemplazo un 2 en la fórmula, donde está n pongo 2, voy a quedar 8a más 4b más 2a, 12 más d. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando n es igual a 3? Sería 3 al cubo, 27, no, 27a más 9b más 3c más d. Entonces ahí va 3 elementos. ¿Se acuerdan que en la serie cuadrática usamos 3 y nos faltó? Bueno, ahora aquí habría que aprovechar de hacer más porque no nos va a salir muy bien. Por ejemplo, para n igual a 4, reemplazando donde está la n por 4, tendrías la 64a más 16b más 14 más d. Entonces, ahí están para n igual a 4. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Después de hacer los reemplazos por n con un valor conocido, ponemos como si fuera una serie numérica. Esto es cuando n es 1, cuando n es 2, cuando n es 3 y cuando n es 4. ¿No? Entonces ahí estamos viendo lo mismo que teníamos antes.
Vamos a ir viendo cómo saltó del primero al segundo a través de la resta, ¿sí? Entonces, del mayor quitar el menor. 8a menos a, 7a, y así sucesivamente. Entonces, estoy haciendo acá la resta de los dos anteriores para encontrar. Ahora, si fuera aritmética simple, aquí ya encontraría un valor único y constante, pero no es así. Luego vamos a intentar ver si es cuadrática, quiere decir volver a hacer la resta para ver si el resultado es un valor constante. ¿Sí? Entonces, acá vemos de 8a menos a, 7a, 4b menos b es 3b, 2c menos c es c. Entonces estoy haciendo, tratando de ir desglosando la diferencia, ¿no? Ahora, d con d, fíjense que sí se van, por eso en este primer nivel se ha perdido ya d. Luego vuelvo a hacer lo mismo, tomando estas, ¿sí? Como primero, segundo y tercero. ¿Sí? 19a menos 7a son 12a, 5b menos 3b son 2b y c con c se van. Entonces estamos viendo que acá también ya está el resultado para el tercer nivel, para el segundo nivel. ¿Ok? Entonces, si fuera cuadrática, ahí me pudiera detener, pero en este caso no es, ¿no? Así que voy a hacer un intento más. Y como solo hice para 4 elementos, no está muy claro, pero les aseguro que sí, ¿ya? Fíjense que de 12a más 2b menos 18a menos 2b es igual a 6a. Y este se constituye en el tercer nivel, ¿ok? Am, Acá estamos viendo variación en las fórmulas, ¿no? Entonces, primero de que en la serie cuadrática solo llegaba hasta este nivel 2. En la serie cúbica ahora está llegando a un nivel 3. ¿Y por qué sé que ahí está bien? Porque la serie es, que se está generando en el tercer nivel genera un valor constante, que en este caso es 6a. Lo que ahora hay que hacer es encontrar la fórmula del término enésimo, todavía no lo hemos hecho. Para ello vamos a agarrar una serie cúbica, sería esta, y a esta serie cúbica le vamos a aplicar el mismo concepto, ¿sí? Porque nosotros necesitamos reemplazar con estas fórmulas que estamos viendo aquí. Ok, entonces, ¿cómo sería el reemplazo? Fíjense que hay que hacer lo mismo. De 2 a 6. Hay que hacer lo mismo, ¿sí? Ok. Entonces, de dos a 16, ¿cuánto A? Harto, ¿no? 14. Es que en esta serie ya se tocan valores más altos. Más 14. De 16 a 54, ¿cuánto es? Tienen que ayudarme, por favor, para que logremos terminar a tiempo. 54 menos 16. 38. Revisan, por favor, los cálculos. De 128 a 54. 74. De 128, de 250 a 128. 122. 122. Entonces, te fijas, no es un valor constante, ¿no? Entonces hay que seguir intentando en el otro nivel. De 14 a 38, ¿cuánto es? 24. 14 más 24 es 38. Sí, ¿no? Entonces ahí va más.
De 38 a 74, 50, 56, 6, 12, 13, 14. No, no es mucho. A ver, 36. es así. 6 y 8, 14, llevo uno, 7, 4. Ok. Otro de Y nos 74. faltó la de esto de los 422 menos 250. Me falta una. Vamos a revisar. 2, 14, 16. Ah, está un poco recorrida. 16 más 38 a 54. 54 más 74, 128. Y 128 a 250, ¿cuánto? 122. 122, correcto. Más 182. 182. Ok. Es necesario hacerlas todas porque cuanto más elementos tengamos, más claro sale el resultado. ¿Ya? De 14 más 24, 38. De 38 a 36, a 14, 34. Ok. Luego ahora me falta de 74 a 122. 48. 4, 8, 5, 2. A ver, 12. Ok. Y luego tenemos de 122. ¿Cuánto es? 60. Más 60. Sigo vigilando los niveles. No hay y no hay un valor constante. ¿Sí? Voy al último intento ahora, intentando que sea cúbica. De 24 a 16, más 12, 36 más 2, 4, 8, más 12, perdón, 12 más, o 48 más 12, 60. Entonces, en ese tercer nivel estamos viendo que ya encuentro un valor constante. Entonces, eso significa que puedo utilizar la fórmula de la serie cúbica, que es la que hemos encontrado en esta parte. Ojo que aquí está, 6A, ta, ta, ta. Son las cuatro fórmulas que necesito para dónde, para hacer sus reemplazos correspondientes. 1, 2, 3. Ay, me faltó el primero, que es el 4, el 2, perdón. ¿Sí? ¿Ok? Eh, ahí va 1, va 2, va 3, va 4. Ahora, ¿cómo equilibramos las fórmulas? Igual que hicimos en la serie cuadrática, ¿sí? Acá, por ejemplo, voy a decir el del cuarto o tercer nivel, ¿sí? El del tercer nivel es 6A. 6A es igual a 12. Ojo lo que estoy haciendo. Este 6A es equivalente al 12. Luego el 12A más 2B es igual a 24. Luego 7A más B más 3B más C es igual a 14. Y finalmente el A más B más C más D va a ser igual a el 2. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que hacer. 6A es igual a 12, lo cual significa que A es igual a ¿cuánto? A 2, ¿no es cierto? Porque 2 por 6 es 12. Vamos con el otro. Ya tengo el valor de A. Eso significa que puedo calcular ahora el 12A más 2B, que sea igual a, en este caso, 24. Entonces al otro lado, lo mismo, ¿sí?
Am, sería 12, a ver, 12A, el A es 6. Vamos a reemplazar aquí bien, ¿sí? 12A más 2B, acá me faltó. 12A más 2B es igual a 24, ¿sí? Que es del segundo nivel. Como ya sabemos, el valor de A sería 12 por 2 más 2B igual a 24. Con esto tenemos la deducción ya de que B es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual a B? B es igual a ¿cuánto? 0. 0, ¿sí? Ahora que ya tengo el segundo cálculo, miren que estoy haciendo por partes. Estoy calculando el A, aquí estoy calculando el B, y ahora voy a ir a calcular el C con las restas que hicimos en el primer nivel. Es decir, 7A más 3B más C va a ser igual a ¿cuánto? 7A más 3B más C, ¿a cuánto es igual? En nuestra serie que estamos analizando, en el primer nivel, ¿cuánto es? 14. Muy bien. Y reemplazando, ¿en qué queda el valor buscado? El valor buscado ahorita es C, ¿cierto? A vale 2, ¿no? B vale 0. 3 por 0 es 0. Como A vale 2, 2 por 7 es 14. 14 va a ir a restar al otro 14 y se va a quedar en 0. Entonces C también es 0. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando un poquito. Ahora tengo el último. Tengo A más B más C más D igual a el primer elemento de la serie, que es 2. Y ya puedo calcular porque A vale 2, más B que vale 0, más C que vale 0, más D es igual a 2. Entonces, fíjate que el 2 se va con el 2, por lo tanto D es igual a 0, ¿cierto? Entonces, he encontrado el valor de A, B, C y D para esta serie numérica. Entonces, con eso podemos calcular el término enésimo. ¿Cómo calculo el término enésimo de esta serie? Me voy directamente a la fórmula de la cúbica. ¿Y con qué encuentro acá? El valor de A es un 2, ¿sí? N cubo, más el valor de B es 0, 0 por N cuadrado es 0, más el valor de C también es 0, sería 0 por N sería 0, más el D que también es 0. Ojo que esta es la fórmula del término enésimo. ¿Y eso en qué queda? 2N cubo, ¿sí? 2N cubo. Bueno, 2N cubo. Veamos si es cierto. Por ejemplo, esta serie que hemos visto, miren, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El sexto elemento es 4, 3, 2. Y aquí me está diciendo que el T de 6 es igual a 2 multiplicado por 6, que es el elemento que quiero buscar, elevado al cubo. ¿Cuánto es eso? 6 al cubo multiplicado por 2. 432, ¿sí? Y es el valor exacto, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el espíritu de la serie cúbica. Entonces, normalmente demostrarla no es tan difícil. Miran, es tan fácil como reemplazar el n1, 2, 3 y 4 y luego hacer las restas como si fueran serie aritmética, de tal manera que lo que me va a servir en el fondo, que era el primer elemento de cada nivel. El primero es el que yo necesito para calcular toda completa, ¿sí? Entonces, la demostración es similar a la serie cuadrática, ¿no?
solo que la cúbica trabaja ya en un grado más, ¿no? Que la cuadrática. Y ya de aquí para adelante, si yo tuviera más elementos acá, hiciera otro nivel más, por decir un nivel, si este llegó al tercer nivel, el otro llegaría al cuarto, ¿no? Esas ya son series polinomiales, ¿sí? Son series polinomiales. Quiere decir que, por ejemplo, te aparece el valor constante en un sexto, séptimo nivel, pero ya son series muy extrañas, ¿ya? Entonces, por lo general nos movemos hasta la cúbica solamente. ¿Listo? Entonces, estas fórmulas que están acá con rojo son las que van para la serie cúbica y obviamente su fórmula general que es esta. Sin embargo, también las puedes deducir así como lo hice yo, o las tienes que ir memorizando, porque si es que te aparece una serie cúbica, vas a necesitar referir estas fórmulas para encontrar la fórmula del término enésimo, que es el que hemos encontrado acá. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Un poquito largo, nos salió la cúbica, pero era la más larga de todas las series. ¿Sí? Bueno, acá vemos un poquito ya animada la demostración. Esta era la serie que vimos hasta el sexto elemento. Se está haciendo la resta de 2 en 2, ¿sí? Siempre del mayor al menor. Luego, como no fue un valor constante, voy a seguir una vez más, otra vez de 2 en 2, hago la resta. Y en este segundo intento, si hubiera sido constante, sería una serie cuadrática y me iría por esa fórmula, pero no salió constante. Entonces voy a intentar en un tercer nivel más, de 24 a 36, más 12, más 12, más 12. Entonces aquí estamos viendo que he encontrado el valor constante que referimos y pues ya es una serie cúbica. Luego tendríamos que hacer uso simplemente de las fórmulas, ¿sí? Porque lo que interesa es encontrar a qué equivale el primer elemento de cada fila, ¿sí? Que hemos hecho. Y eso es en función a las fórmulas que hemos ido encontrando, ¿no? La fórmula de la cúbica, acuérdense, 6a, ¿no es cierto? Entonces aquí está intentando recordar que 6a es igual a el 12, que es el primero, y por lo tanto a es igual a 2. Luego, ¿cómo encuentro el otro? Pues tengo que ir a buscar la fórmula de la serie cúbica. ¿Sí? Acá directamente lo estoy reemplazando con el 24 que está aquí. Encuentro que el valor b es igual a 0. Lo mismo, este 14 lo igualo a la fórmula de la cúbica en este nivel. ¿Sí? Y eso sería esta fórmula que está aquí, 7a más 3b más c igual a el 14, despejando z también quedó en 0. Luego finalmente el primer fórmula de la cúbica para el primer elemento decía a más b más c más d. Eso estoy igualando a este 2 y ahora como ya tengo conocidos el a, b y c, reemplazando, me quedo con el valor de d igual a 0. Esto está repasando lo que ya hicimos. Bueno, entonces la fórmula de la cúbica sabemos que es término enésimo, a n cubo más b n cuadrado más cn más d. Entonces yo ahora tengo los valores de a, b, c y d, los reemplazamos en la fórmula, está acá y nos quedamos con esto como la fórmula del término enésimo, ¿sí? 2 veces n elevado al cubo. Esa sería la fórmula. Se ha simplificado hartísimo, ¿no? Bueno, pues si bien aquí hemos encontrado el sexto elemento, imagínate que estés buscando el segundo elemento. 2 al cubo es 8, por 2 es 16. El segundo elemento es 16. Entonces la fórmula está bastante bien correcta, ¿sí? Entonces con eso hemos acabado lo que son las seriaciones principales. ¿Qué seriaciones hemos visto? La aritmética, la geométrica, la que factoriza, ¿sí? La cuadrática, la cúbica. Por favor, revisen cómo las estamos calculando las fórmulas, porque en realidad puede a veces necesitar hacer una polinomial también, ¿no? A la cuarta, por ejemplo, ¿sí? El proceso para una polinomial es exactamente igual, ¿ya? Entonces no hay diferencia por ahí. Damos ejercicios con sucesiones ahora, ¿sí? Vamos a ir desde lo más simple. Tenemos pendiente un ejercicio que les mandé. Les he dicho que con lo que veamos del factorial
Me parece que ya lo van a poder resolver. Y la siguiente clase, otra vez, 15 minutos antes, les voy a dar un doble, les voy a dar la opción a que resuelvan también este otro. No esto, pero ejercicios con sucesiones similares a los que estamos viendo acá, cosa de que vamos avanzando un poquito con la práctica de este tema. ¿Listo? Bueno, con todo lo que vimos, se supone que esto pudiéramos hacer en cuanto a sucesiones. Dice, dada esta solución, o sea, me están dando la sucesión, ¿sí? El primero es 1, luego un medio, un tercio. Me están dando una sucesión de fracciones. Cuando tengan una sucesión de fracciones, mi consejo general es, miren el numerador y piensen que es una sucesión. Entonces tú miras, ¿qué sucesión hay en el numerador? Luego que resuelvas eso, mira el denominador y dices qué sucesión hay en el denominador. Normalmente la serie de fracciones tiene dos series metidas, uno para el numerador y otra para el denominador. También tomen en cuenta que el primer término de una sucesión siempre es un caso especial. Puede ser un constante que no tenga mucho que ver con la fórmula, ¿sí? Entonces, puede ser. Entonces, normalmente a veces les digo, olvídense del primero, pónganlo como un constante y empiecen a analizar el segundo, tercero, cuarto, quinto para la sucesión que corresponda. Entonces, aquí dice, dada esta solución o esta serie, determine el término enésimo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el término enésimo de esta serie? El de la posición n. Ojo que acá la serie me la han dado muy cortita. Este es el primero, el segundo, el tercero y por allá está el término enésimo. ¿Sí? Entonces me está diciendo él, dígame cuál es el término enésimo. Y ahora se los pregunto yo a ustedes. ¿Cuál es el término enésimo acá? El tercer término es 1 dividido entre el 3. El primer término es 1, pero puede ser 1 dividido entre 1 también, que es lo mismo, ¿no es cierto? Ya, con esa ayuda. ¿Cuál sería el término enésimo entonces? El quinto término, ¿cuál sería? El quinto término, ¿cuál sería? 1/5. 1 sobre 5. Muy bien, ya estamos avanzando. Entonces, el enésimo término, ¿cuánto sería? 1 sobre n. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a volver a ese punto. Muy bien, ya han encontrado la respuesta para ese término. Vamos ahora a intentar hacer los restantes ejercicios. Ok, está muy bien la respuesta. Como que el inciso A ya la tienen definida, es 1 sobre n, ¿ya? Ahora dice, ¿cuál es el siguiente término al enésimo? ¿Cuál es el sucesor del término enésimo? ¿Cuál sería el sucesor del término enésimo? N más 1. 1 sobre n más 1, ¿cierto? 1 sobre un segundingo, creo que se me ha movido. 1 sobre n más 1, eso sería correcto. El sucesor sería 1 sobre n más 1. Por razón no cuadraba esto. Ok, con esas dos respuestas me voy a quedar y vamos a continuar con este ejercicio. Miren, el término enésimo ya lo han definido, está correcto, es 1 sobre n. Ahora me está diciendo probar que a sub k menos a sub k más 1 es igual a tanto. Ustedes ya me han dado el valor del término, en el sucesor del término enésimo, ¿verdad? Entonces vamos a intentar probar si es cierto esto que está afirmando, ¿sí? Empecemos con el punto 1, ¿ya? En el inciso A, ustedes ya han definido que el término enésimo es 1 sobre n. También me han definido que el sucesor es 1 dividido sobre n más 1. Ahora, en el inciso B me está diciendo demuestra esta fórmula.
¿sí? Entonces, ¿qué dice la fórmula? A sub k, acá le voy a poner así, A sub k menos A sub k más 1. Voy a poner que ponerlo nomás como un subíndice. Ok. De A sub k restemos A sub k más 1. ¿Sí? Está diciendo que esto es equivalente a la fórmula 1 dividido entre k por k más 1. Entonces, como que acá me toca a mí ya hacer la demostración. Yo creo que no hay ningún problema porque yo ya tengo definido el término enésimo y tengo definido el término sucesor del enésimo. ¿Por qué necesitaba el sucesor? Porque acá dice A sub k más 1. Acá acuérdense que k se refiere al elemento de la serie. Solo que no está usando el concepto de n, está usando el concepto de k. Está diciendo, agarro un A sub k y le resto el sucesor, y eso es equivalente a 1 dividido entre la posición del elemento multiplicado por el sucesor, dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a intentar interpretar eso acá. A sub k sería como si fuera A sub n, solamente que lo tengo que definir en función a la variable k, ¿sí? Entonces, el A sub n es 1 sobre n. Por lo tanto, A sub k es 1 dividido entre la k. Ahora, yo le voy a restar a ese valor, ojo, le vamos a restar el A sub k más 1, el sucesor. El sucesor me han dicho que es 1 dividido entre k más 1. Y yo tengo que averiguar si esto que estoy escribiendo es equivalente a la fórmula que me están marcando de 1 sobre k por k más 1. Hay que demostrar esa igualdad, ¿sí? Vamos entonces a despejar términos comunes para poder simplificar un poquito la expresión del lado izquierdo. Miren, tenés en el denominador k y aquí tenés k más 1. Entonces no me queda de otra, ¿no? Poner en el denominador, voy a poner así. En el denominador va a ser k multiplicado por k más 1. Ok, k por k más 1 dividido entre k es k más 1 por 1, k más 1. Entonces arriba va a subir k más 1. Menos dice, ¿no? Entonces menos. Estoy haciendo una resta de fracciones. K por k más 1 va a quedar k en el denominador por 1, va a quedar k. Entonces aquí esto va a ser igual a, que teníamos al otro lado, bueno, en el numerador teníamos 1 y en el denominador teníamos dividido entre k por k más 1. Ahora sí. Acá se comió un paréntesis. Bien, despejando, tenés k más 1 menos k, es como si fuera un 1, ¿verdad? 1 quedaría aquí en el numerador. Voy a seguir igualando con el otro, que se va a quedar 1 también. Ahí viene su rayita. Igualar el otro. Entonces aquí que queda k por k más 1, que lo puedo desglosar, pero lo estoy tratando de llevar a idéntico al otro, por eso no hago nada. Ahí ya está completamente idéntico, ¿sí? Entonces, como ven, hemos logrado la demostración. Es cierto, entonces he probado de que a sub k menos a sub k más 1 es igual a 1 entre k por k más 1, ¿sí? Vamos a grabar esto. Y creo que vamos a ver si hay algo más para demostrar. Hay uno más, dice calcule el a sub 1 menos a sub n más 1, dice. Bueno, si han podido hacer el inciso B, podemos hacer también el inciso C porque está completamente relacionado, ¿no? Hagamos esto entonces para hacernos espacio. Y acá vamos a intentar resolver el inciso C.
Bueno, el A sub 1 es un constante que ya está definido como 1. Entonces no hay nada que hacer ahí, en el inciso C, ¿sí? Pero ahora dice, réstele el sucesor. El sucesor otra vez está apareciendo. El sucesor que era 1, ¿sí? El A sub n más 1 es igual a 1 dividido entre n más 1, ¿cierto? Porque se está refiriendo al sucesor. Si el término enésimo era 1 sobre n, si lo estoy hablando en función a n, entonces el término sucesor va a ser a sub n más 1, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces aquí voy a poner el término a sub n más 1. Es igual a 1 dividido entre a sub n más 1. ¿Listo? Entonces, simplemente hay que hacer la operación. Quiere que le saquemos el cálculo, ¿no? A sub 1 menos a sub n más 1. ¿A cuánto es igual esto? El término 1 es 1, pero es resta, ¿no? Menos el a sub n más 1 sería 1 dividido entre n más 1. Y esto se puede simplificar, ¿no? El n más 1 que está en el denominador para sacar el factor común va a ir a multiplicar al 1. Entonces en el numerador va a quedar n más 1. Este n más 1 va a ir a multiplicar a este 1 menos entre este va a ser 1 por 1 va a ser 1. Y todo esto va a estar dividido entre, ahí podemos hacerle la rayita de una vez para que esté más clara, dividido entre n más 1. Entonces acá tenés 1 y 1 que se va y queda arriba n dividido, vamos a ponerlo así, con su recta, n dividido entre n más 1. ¿No? Entonces hemos encontrado también igual la fórmula, ¿sí? El resultado. Entonces, basándonos en la fórmula del término enésimo, podemos hacer cálculos, podemos hacer demostraciones también, podemos determinar el término enésimo y en función a ello hacer los cálculos, ¿no? Entonces, a veces la serie no es tan fácil como esta, ¿no? Esta ni siquiera hicimos una operación aritmética complicada como en la cuadrática, la cúbica, para tratar de identificar la fórmula del término enésimo. Pero en la práctica, si haces muchos ejercicios, puede llegar a ser así de sencillo, que tú miras la serie y ya estás armando la fórmula, ¿sí? La fórmula que corresponde, ¿ya? Bueno, con eso hemos llegado hasta acá y vamos a pausar un segundo. Vámonos con esto antes que se vaya la hora. Nos vamos a hablar de la sucesión del factorial. Ok, con esto que voy a hablar ya van a poder resolver el ejercicio. Yo esperaba que un poquito lo recuerden de matemáticas básicas, porque seguramente que ahí lo han visto, el número factorial. Eh, de hecho, muchos de los ejercicios de matemática básica usan el concepto del número factorial o la sucesión factorial, que es lo más correcto decir. De todas maneras, vamos a ver ahora lo más importante para que luego con esto ustedes intenten volver a mirar el ejercicio propuesto y hagan la demostración utilizando el principio de inducción completa. ¿Listo? Bueno, la sucesión del factorial básicamente se utiliza para determinar eh, cantidades en lo que es combinatoria, permutación y se lo ocupa mucho también en el área de probabilísticas, ¿ya? Nosotros en nuestro siguiente tema vamos a trabajar un poquito más el concepto de combinatoria y permutación. Por ahora estamos partiendo con el punto básico que es identificar bien el concepto de la asociación factorial para luego aplicarlos en combinatoria y permutación. Entonces, primero que se puede sacar el factorial del número entero positivo, ¿ya? Y en realidad, para calcular el factorial de un número es tan sencillo como simplemente ejecutar el producto de los números naturales anteriores a esa cantidad. ¿Mm? En la práctica, ¿sí? Se dice que el número factorial es un número o es un cálculo recursivo.
Y yo sé que eso de cálculo recursivo les suena un poquito extraño, ¿ya? Pero miren, esto es la recursión. Si tú tienes, por ejemplo, que calcular el factorial del 4, el símbolo es el símbolo de admiración para abajo, ¿ya? Eso significa factorial del 4. ¿A qué es igual el factorial del 4? Al número 4, que es el mismo, multiplicado por el factorial del anterior. El anterior al 4 es 3, ¿sí? Es 4 multiplicado por el factorial de su antecesor. Y esto también a la vez, para poder calcular el factorial del 4, fíjense, necesito agarrar y multiplicar el 4 por el factorial del 3. Y si no tengo el factorial del 3, no puedo calcular. Entonces vamos a calcular el factorial del 3. El factorial del 3 aquí es igual. Lo mismo, el factorial del 3 es igual al el 3, que es el mismo, multiplicado por el factorial de su antecesor, que en este caso es el 2 factorial. Y no puedo calcular si no tengo el factorial del 2, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el factorial del 2. ¿A qué es igual el factorial del 2? Esto es igual a el mismo número multiplicado por el factorial del antecesor. El factorial del 2 es el 1. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuál es el factorial del 1? La teoría nos dice que el factorial de 1 es siempre 1. Entonces, vamos a verlo en las reglas de, de la serie de la serie factorial. Ahí está incluida una que dice el factorial del 1 es 1. Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, el factorial de 1 por la regla es 1. Entonces, en este momento, recién yo puedo calcular todo lo que está arriba, porque aquí ya tengo el factorial de 1. Entonces acá yo puedo decir, esto es igual a el 2 multiplicado por el factorial de 1, que es 1. Entonces esto es 2. Ya tengo calculado el resultado del factorial del 2. Como ya tengo este resultado, puedo calcular ahora el factorial de el 3, que va a ser igual a 3 multiplicado por el factorial de 2. ¿Pero cuánto es factorial de 2? Es 2. 3 por 2 es 6. Como ya tengo el factorial del 3, puedo calcular ahora el factorial del 4, que dice que es 4 multiplicado por el factorial del 3, que es 6. Y esto es igual a 24. ¿Sí? Entonces, resulta que el factorial del 4 es 24. Entonces, por eso le llamamos, es un cálculo recursivo. ¿Por qué recursivo? Para calcular un factorial necesito calcular el anterior. Y el anterior, el anterior, el anterior. Cuando llegó a la base, que era el factorial del 1, que ya no se calcula, que por regla está definida como 1, he ido volviendo a apilar los resultados, porque calculaba el factorial de 1, podía calcular el factorial del 2. Calculaba el factorial del 2, podía calcular el factorial del 3. Calculaba el factorial del 3, pude recién calcular el factorial del 4. ¿Sí? Por eso le dicen es una naturaleza recursiva y a eso se refiere con naturaleza recursiva. De todas maneras, ahora que ya hemos visto lo que es el concepto del cálculo del factorial y que sabemos que nada más es una serie de multiplicaciones, algunos textos en matemáticas tienden a simplificarlo de esta manera, aunque a mí me interesa que lo vean así, ¿sí? 4 factorial, dicen, es igual a el 4 por el 3 por el 2 por el 1, ¿sí? Y si tú haces esas multiplicaciones sucesivas, te encuentras con el 24. Entonces, algunos textos se van así, pero yo lo que me interesa en esta parte mostrar, a mí al menos, es de que el cálculo de un número factorial depende del cálculo del factorial de su antecesor. Eso es lo que estamos viendo aquí, porque eso es lo que vamos a utilizar para hacer demostraciones. ¿Ok? Entonces, teóricamente, tú aquí en general puedes decir, bueno, resulta entonces que el factorial de un n es igual al n multiplicado por el factorial de n menos 1. ¿No es cierto? Y que esto es igual a el n multiplicado por el factorial de n menos 1 por, perdón, n por n menos 1, porque ahora pues el que no sé es el factorial de n menos 1, ¿no? Este es el que no conozco. Entonces vamos a definir n menos 1 por el factorial de ¿cuánto? El factorial de n menos 1, ¿cómo lo puedo calcular? Hagámoslo vertical para que lo vean mejor. El factorial de n es ese.
Pero n menos 1 factorial, ¿a cuánto es igual? A n menos 1 multiplicado por ¿cuánto? Porque ahí ya viene el factorial, ¿verdad? Pero ¿el factorial de cuánto? Si es n menos 1, ¿cuál es el antecesor a n menos 1? N menos 0. No, al revés. N más 1. No, porque N menos n menos 2, ¿sí? Retrocedan para la izquierda. Yo sé que nos cuesta al principio, pero ya ahora tienen que acostumbrarse, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en forma ascendente y ahorita yo los estoy obligando a pensar en forma descendente. Es correcto lo que ella dice, es n menos 2. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y ahora el factorial de n menos 2, ¿a cuánto es igual? El factorial de n menos 2 que no conocemos, ¿a cuánto es igual? Al n menos 2 multiplicado por N menos 3. n menos 3 factorial, ¿cierto? Entonces, en teoría, ¿no? En teoría, es por eso que los textos agarran, dicen, bueno, el n factorial es igual al n multiplicado por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3. Y yo les digo a ustedes, si yo voy restando, multiplicando, sí, ay, se me fue ese signo. Ok, si yo voy restando de uno en uno, ¿hasta dónde llegará? Fíjense aquí hasta dónde llegó. Restó de uno en uno, llegó hasta uno. Entonces, al final vas a llegar hasta uno. Entonces, es posible, cuando estamos trabajando en fórmulas generales, ¿ok? Determinar el equivalente del n factorial simplemente recordando este concepto de que su límite va a llegar a uno, porque es el más pequeño que puede existir, ¿sí? Entonces, derivado de esto que estamos haciendo, podemos nosotros hacer la demostración de muchas fórmulas, ¿ya? Solo que algunos se aprenden de memoria esto. El factorial de 4. Bueno, empiezo en 4 y le voy multiplicando por uno menos hasta terminar. Pero ahora yo les estoy mostrando que lo mejor es pensar cómo es el concepto del n factorial realmente. Porque acá lo estamos viendo, pero no puedo calcular porque me falta el factorial de n menos 1. Calculémoslos. Ahí está el concepto metido. Es n menos 1 el mismo por el factorial de su antecesor y así sucesivamente. Ahora, si yo voy reemplazando el n factorial ahora, dice n por n menos 1 factorial. Entonces aquí yo estoy diciendo n menos 1, ahí está n menos 1, por n menos 2 factorial, y el n menos 2 factorial era n menos 2, n menos 2 por n menos 3 factorial, pero n menos 3 factorial ha debido ser n menos 3 multiplicado por otro factorial. ¿Y hasta cuándo sí va a ser esto? Hasta que llegues hasta el 1. Entonces ahí está la fórmula en general del factorial de un número n. Ojo que hay dos símbolos que vamos a ver en este tema. Uno es el concepto del factorial simple, que es ese, el más conocido, y otro es el factorial doble. ¿Ya? Son dos cosas completamente distintas. Y tienen reglas también distintas, entonces lo estoy ahorita explicando para que luego cuando ya toque, recuerden que no es lo mismo mirar n factorial que mirar un n doble factorial. ¿Sí? Es ese factorial doble, se le llama a este. ¿Ok? Y bueno, no sirve hacer ejercicios con factorial doble sin conocer cómo se maneja o las reglas que maneja el factorial doble, que no son muy aparentes, ¿no? Tiene otro conjunto de reglas que manejan este concepto. ¿Listo? Bueno, les comento que lo que hemos explicado ahorita les va a servir mucho para la demostración que se está pidiendo porque está ahí apareciendo el concepto del factorial de n. Si no me equivoco, les dice que el primer elemento del conjunto es 4, porque dice mayores que 4, si no me equivoco. Entonces ahí ustedes tienen que demostrar que es cierto para 4. Si es cierto para reemplazando el factorial del 4, ustedes simplemente tendrían que reemplazar
por el factorial del 4 y verificar si cumple. Si cumple para el primer elemento del conjunto, que era 4, dicen que por hipótesis asumen que es cierto para n, ¿no? Para los n elementos. Por lo tanto, su demostración se va a basar en los n más 1. Ahora sí pudieran hacer la demostración porque ya han recordado el concepto del factorial. Y bueno, ahora vamos a quedar con esta breve introducción al número factorial. Yo les he mostrado de n en escalera hasta 1. La mayoría de los textos lo hacen en este sentido, de 1 hasta n. Pero con la explicación en escalera que hicimos, ustedes están entendiendo perfectamente que no es simplemente una multiplicación, es un concepto teórico que está bien sustentado, ¿no? El factorial de un número es igual al número multiplicado por el factorial de su antecesor, ¿sí? Y esto es hasta que llegue al 1. Ahí está, su límite superior o inferior, ¿no? Porque estamos partiendo del mayor al menor. ¿Ok? Entonces, con esta breve introducción vamos a quedar el día de hoy.